La renombrada psíquica, Gene Dixon, una vez entregó una profunda predicción concerniente a la elección presidencial de 1960. Ella previó una contienda dominada por los intereses laborales, finalmente ganada por un demócrata que trágicamente enfrentaría el asesinato o sucumbiría a la muerte mientras aún estuviera en el cargo, aunque no necesariamente dentro de su inaugural mandato. Esta sombría profecía, como la historia revelaría, se refería a John F. Kennedy. De manera similar, la psíquica estadounidense Sylvia Browne hizo una predicción asombrosa alrededor del año 2020. Ella vislumbró una enfermedad grave, similar a la neumonía, que se extendería por todo el mundo, atacando agresivamente el sistema respiratorio y mostrándose obstinadamente resistente a todos los tratamientos convencionales. Lo que hizo este pronóstico aún más desconcertante fue su afirmación de que la dolencia desaparecería abruptamente tan rápido como apareció, solo para resurgir una década después antes de desvanecerse permanentemente. Esta visión escalofriante, muchos creen ahora, describió con precisión el inicio y la trayectoria global de la COVID-19. A medida que el momento actual se desarrolla, el mundo está a punto de ser sacudido por las aterradoras profecías de dos distinguidas videntes, ofreciendo una clara advertencia para un futuro muy próximo. Entre las numerosas visiones de Gene Dixon, una profecía en particular surgió con notable claridad y significado. Hablaba de una figura carismática destinada a ascender al más alto liderazgo de Estados Unidos, dejando a la nación más profundamente dividida que en cualquier otro momento de su historia. Dixon no lo nombró explícitamente como presidente, en cambio, su descripción pintaba un retrato de un líder que ejercía una inmensa influencia, capaz de captar una atención generalizada, inspirar una devoción ferviente, y simultáneamente, provocar una feroz oposición. Ella articuló que este individuo no surgiría a través de los canales políticos convencionales, sino más bien a través de una fuerza disruptiva, pareciendo emerger de la oscuridad con un impulso repentino e inesperado. Los estadounidenses, advirtió, reaccionarían con una pasión extrema, ya sea amándolo con fervor intenso o despreciándolo con igual vehemencia. Dixon observó además que el estilo de comunicación de este futuro líder divergiría bruscamente de la retórica pulcra típica del establishment de Washington. Su voz resonaría profundamente con la gente común, caracterizada por su entrega sencilla, directa y sin filtros. Él emprendería un camino de desafiar instituciones profundamente arraigadas, cuestionar alianzas de larga data y encender potentes emociones en toda la nación. Aunque exteriormente encarnaría el orgullo nacional y llevaría la bandera con convicción, Dixon advirtió que este mismo patriotismo ocultaría un conflicto subyacente, no meramente político, sino profundamente espiritual. La brújula moral de América, afirmó, sería puesta a prueba en el momento en que este hombre acaparara la atención pública. Dixon nunca lo retrató como intrínsecamente malvado. En cambio, lo describió como un poderoso catalizador, una figura cuyo ascenso sacaría a la luz las luchas espirituales más profundas de la nación, una batalla monumental entre la verdad y el engaño, y entre la unidad y la división. Durante muchas décadas, esta profecía permaneció latente, confinada a las páginas de libros y entrevistas olvidadas, en gran parte ignorada. Sin embargo, a medida que Estados Unidos entró en una nueva era marcada por una división sin precedentes y el surgimiento de personalidades disruptivas y carismáticas, la gente comenzó a revisar las palabras de Dixon, preguntándose si este era de hecho el hombre que ella había previsto. Su visión mostraba a multitudes vitoreándolo, agitando banderas con entusiasmo mientras él hablaba con un aire de inquebrantable certeza y audacia. Sin embargo, escalofriantemente, detrás de él, en su mirada profética, yacía un cuadro inquietante de sombras, una inquietud generalizada, una profunda confusión y una tormenta implacable que se negaba a disiparse. No surgirá por tradición, sino por disrupción, escribió una vez, enfatizando su camino poco convencional. La gente lo elegirá no por su pasado, sino por su promesa de romper el sistema. Ella elaboró además, sus palabras cortarán como una espada, agitando el alma de la nación, para bien o para mal. La descripción de Dixon fue sorprendentemente precisa, un individuo acaudalado, rodeado por un círculo de élite, pero hablando de una manera accesible a la persona común, simultáneamente adorado ferozmente y odiado intensamente, una paradoja viviente que encarnaba tanto el orgullo nacional como un profundo conflicto nacional. En el momento de su profecía, tal figura parecía casi una imposibilidad. Sin embargo, con el lanzamiento de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, estos elementos dispares comenzaron a cohesionarse en un patrón reconocible.
un multimillonario forastero, desafió audazmente al establishment político, se comunicó de manera directa y sin reservas con el público y prometió un desmantelamiento radical del orden existente, precisamente como ella había predicho. Rápidamente se convirtió en una de las figuras más polarizadoras de la historia moderna, celebrado por millones y condenado por millones, un individuo cuya presencia era imposible de ignorar. Durante su presidencia, particularmente a medida que su mandato inicial avanzaba hacia periodos posteriores de influencia, Estados Unidos se sumergió en profundas divisiones, presenciando protestas generalizadas e intensas batallas ideológicas que permearon los medios de comunicación, la política y el discurso cultural. La premonición de Dixon de que la llegada de este líder desestabilizaría el cimiento espiritual de la nación resultó inquietantemente precisa, ya que Estados Unidos experimentó innegablemente esos temblores. Ella había previsto una época en la que la verdad, aunque proclamada más fuerte que nunca, se volvería cada vez más esquiva, sepultada bajo una cacofonía de ruido y pasión ferviente. Este ambiente llevaría a los ciudadanos a perder la confianza en las instituciones, los líderes e incluso entre sí. Sus advertencias se extendieron a la proliferación de la ira, no solo entre facciones políticas, sino que infiltraría la misma estructura de familias, comunidades e incluso congregaciones religiosas. No solo se opondrán unos a otros, declaró una vez con sombría presciencia, se despreciarán mutuamente. La fe, advirtió, sería utilizada como arma, los medios se afilarían como una hoja cortante y el liderazgo recurriría cada vez más al miedo en lugar del servicio genuino. Esto, subrayó, era la peligrosa consecuencia de una nación que se alejaba de sus verdades espirituales. El caos, predijo, no estallaría en un único evento cataclísmico, sino más bien en sucesivas olas. Quizás lo más inquietante fue que Dixon describió una desolación emocional y espiritual subsiguiente, una helada metafórica que se asentaría sobre la tierra. Los corazones se enfriarían, las voces se endurecerían en una oposición inflexible y los ojos se negarían a reconocer la humanidad en los demás. Esta división omnipresente, advirtió, sobreviviría a las elecciones y a las presidencias a menos que la nación abrazara colectivamente la humildad, la verdad y una fe inquebrantable. La misma separación, advirtió sombríamente, se convertiría en una parte intrínseca de la identidad de Estados Unidos. Ella designó a este hombre como el disruptor elegido, no implicando pureza moral, sino más bien que serviría como un espejo que reflejaría los sentimientos más profundos dentro de la población. Lo elegirán, escribió, no por justicia, sino porque encarna lo que ya sienten dentro. Sin embargo, junto con este ascenso, también previó una caída, no un colapso repentino y dramático, sino un desenlace prolongado y doloroso marcado por un profundo aislamiento, traición y humillación pública. Él estará en la cima de la montaña y creerá que no puede caer, escribió proféticamente, pero el viento cambiará. Aquellos que una vez vitorearon su nombre se apartarán de él, y él preguntará, ¿dónde están ahora? Ella lo percibió no como físicamente destruido, sino profundamente herido en espíritu, rodeado de una multitud de voces, pero sintiendo una profunda y aplastante soledad. En última instancia, Dixon creía que su narrativa resonaría no como un cuento de triunfo, sino como una solemne advertencia. Su ascenso expondría el orgullo de la nación, y su posterior caída subrayaría sus inevitables consecuencias. El hombre caerá, escribió, pero el espíritu que despierte podría permanecer. Solo la verdad y la fe pueden calmarlo de nuevo. Gene Dixon falleció en 1997, mucho antes de que Donald Trump pisara el escenario político nacional. Nunca presenció las protestas generalizadas, las fervientes batallas mediáticas o la cada vez mayor brecha social que definirían una época. Sin embargo, su intrincada profecía ahora se siente menos como producto de la imaginación y más como un reflejo escalofriante y preciso de los tiempos turbulentos en los que vivimos. Y si su profunda advertencia es cierta, la intrincada historia que previó está lejos de terminar, solo ha comenzado. Entre todas las declaraciones premonitorias que Sylvia Browne hizo a lo largo de su vida, la que concierne al año 2026 destaca como particularmente inquietante. A diferencia de las visiones apocalípticas convencionales de cielos ardientes o metrópolis sumergidas, la admonición de Sylvia fue sutilmente perturbadora, casi imperceptible. No pronosticó la desintegración física del mundo, sino algo mucho más profundo e íntimo, un colapso interno en el núcleo mismo del espíritu humano. Ella articuló que 2026 representaría un punto de inflexión crucial, un periodo en el que los individuos comenzarían a experimentar una sensación generalizada de que la vida misma había sido despojada de su significado intrínseco.
Una peculiar y pesada languidez descendería sobre la sociedad. La gente continuaría con sus rutinas diarias, pero bajo la superficie, sentirían un vacío inexplicable, una profunda desconexión, e incapaces de identificar la causa. Silvia no estaba simplemente describiendo una tristeza ordinaria o fatiga mental, ella describió un entumecimiento emocional global, una erosión silenciosa e insidiosa del alma humana. El aspecto verdaderamente perturbador de sus palabras residía en su insistencia en que esta crisis inminente pasaría en gran medida desapercibida. En la superficie, el mundo parecería funcionar normalmente. Los avances tecnológicos florecerían, los gobiernos mantendrían sus operaciones y la vida diaria transmitiría una apariencia de estabilidad. Sin embargo, bajo esta ilusión de calma cuidadosamente construida, la humanidad misma estaría sufriendo una desintegración silenciosa e interna. Silvia advirtió que este periodo constituiría la prueba definitiva de la humanidad, no un conflicto librado con armas físicas, sino una lucha invisible por la esencia misma del alma. Solo aquellos que permanecieran espiritualmente vigilantes, que se aferraran firmemente a su fe y a un sentido inquebrantable de propósito interior, poseerían la fortaleza para resistir el vacío que se acercaba. Además, advirtió que la tecnología desempeñaría un papel instrumental en la facilitación de este cambio social, no como la causa raíz, sino como un instrumento acelerador. Silvia creía firmemente que el mayor peligro de la humanidad no era la guerra o la enfermedad, sino la pérdida gradual y silenciosa de significado. El alma humana, postuló, comenzaría a clamar en silencio por reconocimiento, incluso a medida que el mundo exterior se volviera cada vez más ruidoso. Esta profunda crisis interna, también creía ella, se manifestaría en el mundo natural. Según sus percepciones, la Tierra misma es profundamente receptiva a la condición del espíritu humano. Cuando la humanidad pierde su equilibrio intrínseco, el planeta comienza a reflejar ese desequilibrio. En sus escritos, detalló anomalías climáticas peculiares, tormentas salvajemente impredecibles y estaciones que parecían abandonar sus ritmos habituales. La lluvia caería inesperadamente en regiones desérticas áridas. Los vientos tendrían una cualidad desconocida, cargados de una energía inquietante que perturbaba a la gente. Aunque la ciencia sin duda se esforzaría por ofrecer explicaciones racionales para estos fenómenos, la advertencia de Silvia fue clara: los datos no capturarán el significado. Estos, enfatizó, no eran meramente cambios ambientales, sino potentes alarmas espirituales. A medida que el año 2026 se acerca, muchos observadores han comenzado a reconocer que las predicciones de Silvia ya no suenan tan fantásticas como antes. Informes de animales que exhiben comportamientos extraños, plantas que perecen sin causa aparente y cambios climáticos abruptos son, para sus seguidores, claros indicadores de que la Tierra misma está tratando de comunicarse. Es como si la naturaleza misma estuviera emitiendo una advertencia urgente a la humanidad, instando a un despertar antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. Sin embargo, quizás la advertencia más profundamente inquietante de Silvia se refería a una nueva forma de conflicto, no entre naciones, sino una lucha existencial entre la fe y la tecnología. Ella vislumbró un futuro donde las máquinas usurparían gradualmente funciones que alguna vez estuvieron profundamente arraigadas en el corazón humano. La gente confiaría cada vez más en la lógica fría de los algoritmos sobre la calidez de la intuición, basándose en datos empíricos en lugar de sabiduría ancestral, y buscando consuelo en pantallas brillantes en lugar de la profunda tranquilidad de la oración. Las decisiones que alguna vez fueron guiadas por la empatía, la compasión y la reflexión cuidadosa serían cedidas a los dictados del código y los procesos automatizados. Silvia no se oponía inherentemente al progreso tecnológico, reconoció sus inmensos beneficios. Sin embargo, su temor más profundo era que a medida que la sociedad se digitalizara cada vez más, el espíritu humano se desvanecería inexorablemente. Los individuos tendrían acceso ilimitado a prácticamente todo: conocimiento, avances médicos, entretenimiento, pero experimentarían un vacío omnipresente y sin precedentes. Lo que faltaría, señaló, no podría descargarse ni fabricarse, solo podría redescubrirse a través de la introspección, el silencio contemplativo y una conexión genuina con un poder superior. Según Silvia, 2026 serviría como un punto de ruptura crítico, el momento definitivo en que la humanidad se vería obligada a elegir entre una vida imbuida de alma o una completamente desprovista de ella. Este futuro representaba un mundo donde la mera conveniencia suplantaría la compasión, y la velocidad implacable extinguiría los momentos de quietud. Era un mundo donde la inteligencia artificial comenzaría a proporcionar respuestas a preguntas que tradicionalmente pertenecían al ámbito de la conciencia y la fe.
Finalmente, desveló una visión escalofriante del futuro, un mundo donde las bulliciosas ciudades ya no encarnarían la libertad, sino que se transformarían en prisiones silenciosas e invisibles. No habría barrotes físicos, ni guardias visibles, ni cadenas tangibles, solo una red omnipresente de tecnología que rastrearía, registraría y controlaría sutilmente cada aspecto de la existencia. Con el paso del tiempo, Silvia predijo, el espíritu humano mismo comenzaría a encogerse. Las ciudades se volverían inquietantemente prístinas, excesivamente perfectas. La gente residiría muy cerca, pero se sentiría profundamente aislada y completamente sola. Aquellos que persistieran en su búsqueda de la verdad, la intuición o la fe serían percibidos cada vez más como aberrantes, incluso inconvenientes. La ciudad, escribió con cruda claridad, se convertirá en una jaula sin rejas. Y lo más triste es que la mayoría de la gente ni siquiera recordará cómo se sentía la libertad. El discurso luego se enfoca en un desenlace moral. Cuando Sylvia Browne contempló el futuro, frecuentemente articuló una visión de confusión moral generalizada, extendiéndose por la sociedad como una tormenta insidiosa y de movimiento lento. Su advertencia se centró en la llegada de un hombre que ascendería al poder, un líder que prometería remedios universales. Sin embargo, su misma presencia, advirtió, solo serviría para fomentar la división, la frustración generalizada y una profunda desorientación espiritual. Para muchos, su llegada señalaría un dramático punto de inflexión, no solo en el panorama político, sino en las formas fundamentales en que la gente percibía la verdad, la lealtad e incluso sus convicciones espirituales. Entre 2003 y 2008, Silvia describió consistentemente una figura a punto de hacer una entrada repentina e impactante en el escenario global. Este individuo, carente de cualquier linaje político tradicional, poseería, sin embargo, una habilidad asombrosa para dominar cada conversación. Lo caracterizó como audaz, confrontacional y completamente despectivo de cualquier oposición que encontrara. Lo que más la perturbó fue la profundidad de la adoración que recibiría de la población. No sería una admiración nacida de la lógica o de la comprensión informada, sino una devoción potente y emocional que cegaría efectivamente a sus seguidores ante las innegables realidades que se desarrollaban ante sus ojos. Verán lo que quieren ver, escribió, insinuando una era en la que la verdad objetiva cedería a la emoción subjetiva. Durante muchos años, estas advertencias específicas permanecieron vagas, casi simbólicas, hasta que la inesperada entrada de Donald Trump en la política alteró irrevocablemente la trayectoria de toda una nación. Una de las descripciones más explícitas de Silvia surgió durante una entrevista de radio en 2005. Habló de un hombre rico, más conocido por su perspicacia empresarial que por su profunda sabiduría, que lideraría no con unidad, sino con conflicto, y la gente no discutiría sobre políticas, sino sobre la verdad misma. Ella no necesitó pronunciar un nombre específico, sus palabras por sí solas pintaron un cuadro notablemente preciso que se volvería agónicamente reconocible años después. Independientemente de si los individuos admiraban a Silvia o la descartaban como una mera charlatana, muchos quedaron innegablemente asombrados al revisar sus entrevistas anteriores, descubriendo un intrincado tapiz de detalles que reflejaban extrañamente los acontecimientos del mundo real. Sus profecías, sin embargo, trascendían a un solo individuo, presagiaban una profunda agitación espiritual que comenzaría con este hombre pero se extendería mucho más allá de su influencia. Su ascenso, sugirió, sería simplemente el preludio de una tormenta social mucho mayor. Entre todos sus escritos, una sola y concisa frase resuena hoy con una inquietante familiaridad: la gente estará ciega a él. Silvia no se refería a una deficiencia visual literal. En cambio, describió un momento colectivo en el que la gente dejaría de cuestionar, suspendería el pensamiento crítico y abandonaría la búsqueda sincera de la verdad. Dirá cosas que no tienen sentido, escribió, y la gente aplaudirá. Advirtió sobre una era en la que la verdad misma se volvería maleable, su interpretación cambiaría según la agenda del hablante. Las familias se fracturarían, los amigos se volverían unos contra otros e incluso las iglesias experimentarían profundas divisiones internas. Los agentes de esta destrucción no serían fuerzas externas, sino la propia gente, una realidad que, según ella, constituía el peligro más grave. Silvia nunca afirmó una perfección infalible, reconociendo abiertamente que algunas visiones no eran claras o que los plazos podían fluctuar. Sin embargo, un mensaje que reiteró con una frecuencia sin igual fue este: la mayor amenaza no era el caos que nos rodeaba, sino el daño hecho dentro de nosotros si nos quedábamos dormidos espiritualmente. Su instrucción final,
tanto simple como potente, fue: guarda tu espíritu. Si pueden confundir tu alma, pueden controlar tu vida. Desde una perspectiva espiritual distinta, David Wilkerson vislumbró un desarrollo paralelo de los acontecimientos. En su perspicacia profética, una de las verdades más angustiosas sería la creciente persecución dirigida contra los verdaderos seguidores de Cristo. No previó un aumento abrupto de odio, sino más bien un cambio gradual e insidioso, una hostilidad cada vez más profunda que haría que la práctica de la fe fuera cada vez más costosa. Los cristianos, antes percibidos como faros de esperanza y compasión, serían reformulados como impedimentos para el progreso social. Valores históricamente reverenciados, verdad, pureza, humildad, obediencia, serían redefinidos como intolerantes o peligrosos. Los predicadores que se negaran firmemente a diluir su mensaje serían silenciados sistemáticamente. Las iglesias que mantuvieran su integridad doctrinal sufrirían presiones de todas las direcciones imaginables. Esta persecución inminente, explicó, no siempre se manifestaría como violencia abierta. En muchos contextos, adoptaría formas legales, culturales y sociales. Los creyentes se enfrentarían a la pérdida de empleo debido a sus convicciones, las familias experimentarían una fragmentación dolorosa y las voces cristianas serían excluidas gradualmente del discurso público. Sin embargo, incluso en medio de una presión tan intensa, Wilkerson discernió una notable resiliencia emergiendo dentro de aquellos que amaban verdaderamente a Dios. En lugar de sucumbir, serían purificados, refinados como el oro precioso probado por el fuego. Su fe se profundizaría, se volvería más firme y irradiaría con una vitalidad renovada. También emitió una severa advertencia de que no todas las iglesias resistirían estas pruebas. Muchas, predijo, priorizarían la comodidad sobre la verdad, diluyendo su mensaje para evitar conflictos. Se adaptarían a las demandas del mundo, optando por la aceptación social sobre la obediencia divina. Al hacerlo, sin embargo, perderían su poder intrínseco y su propósito último. Solo un pequeño contingente, un remanente fiel, aquellos preparados para soportar el sufrimiento por sus creencias, llevaría la presencia auténtica de Dios al futuro. La narrativa pasa a la batalla espiritual, donde Gene Dixon abordaba con frecuencia un conflicto espiritual trascendental destinado a poner a prueba los cimientos mismos de los Estados Unidos. Aunque se abstuvo de señalar fechas específicas, sus advertencias llevaban una urgencia inconfundible, presagiando un periodo definido por una confusión generalizada, una corrupción desenfrenada y una crisis de liderazgo como ninguna otra que la nación hubiera experimentado antes. Para aquellos receptivos a sus percepciones, pintó un vívido retrato de una nación que avanzaba inexorablemente hacia un ajuste de cuentas profundo, sacudida por fuerzas que no eran meramente políticas, sino profundamente espirituales. Al mismo tiempo, Sylvia Browne emitió una advertencia contundente: para 2026, la fuerza más insidiosa del mundo no provendría de la guerra, las catástrofes naturales o los avances tecnológicos, sino del silencio. No el silencio sereno de la paz, sino el silencio ominoso de quienes ocupan posiciones de autoridad. Ella teorizó que a medida que la confusión se propagara y la gente buscara desesperadamente orientación, recurriría a los líderes, figuras políticas, expertos científicos e incluso autoridades espirituales, esperando verdad y tranquilidad. Sin embargo, en lugar de una dirección genuina, encontrarían solo declaraciones meticulosamente ensayadas, discursos desprovistos de significado sustantivo y promesas que resonaban huecamente en lugar de ofrecer una guía concreta. Sylvia sostuvo que este silencio omnipresente resultaría más perjudicial que las falsedades descaradas, creando un vacío cada vez más profundo, un abismo en expansión entre los líderes y la población que dependía de ellos. Describió una era en la que el liderazgo dejaría de liderar efectivamente, no porque los individuos en el poder desaparecieran, sino porque sus pronunciamientos ya no encarnarían la verdad. Sus palabras sonarían vacías, desapegadas de la realidad, mientras que las decisiones reales y significativas se tomarían discretamente a puerta cerrada. Esta deshonestidad discreta, predijo, no provocaría inicialmente ira, sino que infundiría miedo. La gente intuiría gradualmente que algo andaba fundamentalmente mal, que los mismos sistemas diseñados para su protección ya no servían a sus verdaderos intereses. Instituciones como gobiernos, agencias de salud pública y medios de comunicación, antes reverenciadas como símbolos de confianza, adquirirían progresivamente un aura de distancia y frialdad. Lentamente, la sensación colectiva de seguridad se disiparía. Los individuos comenzarían entonces a escudriñar no solo a sus líderes, sino a todo sistema de creencias que alguna vez tuvieron, incluso sus propios instintos innatos.
Esta erosión, aclaró, no ocurriría de la noche a la mañana, se manifestaría gradualmente, como una lenta y persistente gotera en un tejado. Unas pocas gotas iniciales, fácilmente ignoradas, hasta que un día todo el techo se desplome, momento en el cual el daño ya sería extenso e irreversible. Cuando la verdad desaparezca, advirtió Silvia con gravedad, la moralidad comenzará a erosionarse. La gente perderá su sentido de dirección. Lo correcto y lo incorrecto se volverán borrosos. Las reglas dejarán de importar. Y el miedo comenzará a gobernar. Una vez que el miedo establezca su dominio, la gente dejaría de pensar y cuestionar de forma independiente. Seguirían, no por confianza genuina, sino por una aprensión abrumadora a permanecer solos. En los extensos escritos de Silvia, 2026 trascendía la mera agitación externa. Representaba un colapso silencioso e interno de la integridad, evidente tanto en el liderazgo como en el corazón humano. Sin embargo, dentro de su visión, existía un momento crucial, un detonante singular a punto de alterarlo todo. Ella no lo describió con especificidades técnicas ni con grandes gestos simbólicos, simplemente se refirió a él como un momento que detendrá al mundo en silencio. Este evento se materializaría abruptamente y sin previo aviso. No aniquilaría ciudades ni desencadenaría destrucciones explosivas, pero destrozaría profundamente el sentido colectivo de seguridad de la humanidad. Silvia afirmó que esta ocurrencia no sumiría inmediatamente al mundo en el caos, más bien, primero generaría una confusión generalizada. Los gobiernos intentarían frenéticamente formular respuestas. Los expertos proliferarían en las plataformas mediáticas, ofreciendo explicaciones que desafiaban la coherencia. Las preguntas se multiplicarían exponencialmente, mientras que las respuestas definitivas seguirían siendo frustrantemente esquivas. Un pánico creciente se apoderaría gradualmente a medida que la gente se diera cuenta de que nadie comprendía genuinamente los acontecimientos que se desarrollaban. Este, declaró, sería el punto de ruptura crítico, el momento en que la humanidad comenzaría su descenso al desequilibrio. La fe flaquearía, el miedo se propagaría implacablemente y la confusión se infiltraría en todos los estratos de la sociedad. Posteriormente, todos los aspectos de la existencia, emocionales, espirituales e incluso tecnológicos, se acelerarían drásticamente, como si el mundo hubiera sido empujado a un ritmo nuevo y desconocido. Algunos individuos se retirarían, aislándose o sucumbiendo a la desesperación, mientras que otros se aferrarían desesperadamente a cualquier sistema de creencias que ofreciera un destello de esperanza. Sin embargo, Silvia también percibió una tenue luz oculta dentro de esa oscuridad que se acercaba. Creía que desde las profundidades del miedo y el agotamiento, comenzaría un despertar silencioso y profundo. Cuando todo lo demás empiece a fallar, observó, el alma humana empezará a recordar. La gente comenzaría a anhelar de nuevo las simplicidades fundamentales, el amor, la fe, la bondad y la verdad. En su visión profética, estos no eran ideales abstractos, constituían los salvavidas mismos que sostendrían a la humanidad. A medida que los sistemas establecidos se desmoronaban y la confianza en la tecnología disminuía, los individuos emprenderían un viaje hacia adentro y hacia arriba. Se reconectarían con Dios, abrazarían la oración y reavivarían sus lazos mutuos. Esta transformación no sería instantánea ni fácil. Se manifestaría de maneras sutiles y discretas, una familia que se reconcilia después de años de tenso silencio, un extraño que extiende una ayuda desinteresada sin esperar recompensa, un individuo que había descuidado la oración durante décadas pronunciando su primera invocación sincera. Silvia caracterizó esto como el reinicio espiritual del mundo, millones de pequeños despertares simultáneos que formarían una intrincada e invisible red de luz dentro de un mundo envuelto en la oscuridad que se acercaba. Aquellos que antes se habían sentido profundamente perdidos comenzarían a redescubrir su propósito. Los individuos que habían vivido indirectamente a través de las pantallas redescubrirían la belleza intrínseca de la conexión humana genuina. El camino no sería ni rápido ni indoloro, pero a través de esta lucha colectiva, la humanidad emprendería un viaje de sanación. Ella creía firmemente que 2026 serviría no solo como un crisol para el mundo, sino para cada alma individual. No sería un juicio punitivo, sino más bien un momento ineludible de verdad en el que todas las distracciones superficiales se disolverían, obligando a cada persona a confrontar su auténtico yo. Las innumerables máscaras que se usan, las de la riqueza, el estatus social o la reputación, perderían su significado. Lo que perduraría, postuló, era la verdad sin adornos del espíritu,
ya sea anclada firmemente en la fe o a la deriva en el vasto vacío. Silvia advirtió que esta prueba espiritual dividiría sutilmente a la humanidad, no por líneas de religión, política o raza, sino por una elección fundamental. Algunos revertirían conscientemente a la fe, la humildad y la compasión, mientras que otros endurecerían sus corazones, aferrándose tenazmente al orgullo y al control. Esta división, aunque no visiblemente, sería profundamente palpable en la forma en que las personas interactuaran, en la energía predominante de las comunidades y en las realidades marcadamente contrastantes de paz frente a la inquietud. Para aquellos que habían cultivado diligentemente su fe interior, Silvia afirmó que la protección se manifestaría no necesariamente a través de una intervención externa, sino a partir de una fortaleza interna. Mantendrían la compostura en medio del pánico generalizado y permanecerían esperanzados incluso mientras otros se desesperaban. Los que prepararon sus almas, afirmó, se mantendrán en pie porque su fuerza no viene de este mundo. Luego vino una de sus predicciones más enigmáticas, una revelación del cielo. Silvia no la elaboró como un arma, un desastre natural o un encuentro extraterrestre. Simplemente dijo que sería algo que todos verían, pocos entenderían, pero todos sentirían. Sería un evento que desafiaría por completo los límites de la explicación humana. Este fenómeno no infligiría destrucción, sin embargo, transformaría fundamentalmente todo, nuestra percepción del cosmos y nuestro lugar inherente dentro de él. Algunos lo interpretarían como una señal divina, un poderoso recordatorio de la no soledad de la humanidad, una afirmación de una presencia mayor y vigilante. Otros retrocederían con miedo, incapaces de reconciliar sus creencias con un universo potencialmente mucho más misterioso de lo que habían concebido. Pero para aquellos que estaban preparados, transmitió, este momento traería paz, no consuelo, sino claridad. La paz de saber que nada de lo que sucede es aleatorio, que incluso en el caos, hay un diseño. Silvia llamó a este evento trascendental el principio del fin de la confusión. Después de soportar años de silencio generalizado, miedo e incertidumbre profunda, creía que esta revelación serviría para recordar a la humanidad que, en esencia, nunca estamos verdaderamente olvidados. Y a pesar de la letanía de sombrías advertencias sobre la oscuridad, el control y el colapso, Silvia Browne concluyó su vasta visión no con desesperación, sino con un mensaje perdurable de esperanza. Creía firmemente que la fe, no las instituciones, ni los líderes, ni siquiera la tecnología, serviría como el único y auténtico refugio en medio de la tormenta que se avecinaba. Esta fe abarcaba la confianza en Dios, en la bondad inherente y en la indomable resiliencia del alma humana. Escribió firmemente que ninguna entidad gubernamental podría finalmente salvar a la humanidad, ni ninguna invención podría rectificar la profunda fractura interna. La única fuerza lo suficientemente potente como para llevarnos a través, afirmó, sería la fe misma, esa convicción tranquila e inquebrantable de que, incluso cuando el mundo parece desintegrarse, sigue existiendo un significado subyacente, una luz perdurable. En su mensaje final, Silvia recordó poderosamente a la humanidad que la supervivencia no es simplemente un acto físico, es fundamentalmente espiritual. Aquellos que perduren, concluyó, no serán los más ricos ni los más poderosos, sino más bien aquellos que recuerden instintivamente cómo orar, cómo perdonar y cómo amar. Serán aquellos que mantengan diligentemente encendida la llama de la esperanza cuando todo lo demás se hunda en la sombra. Para Silvia, 2026 nunca se trató del fin del mundo, sino del profundo despertar del alma. Ella escribió, cuando el mundo tiemble, la fe se levantará. El alma anclada en la verdad no caerá. Brillará. Uno de los pasajes más profundamente honestos y poderosos dentro del Nuevo Testamento se encuentra en Romanos 7, 15-20, donde el apóstol Pablo, con valentía, desnuda su alma, confesando una lucha universal que resuena en todos nosotros, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque tengo el deseo de hacer lo correcto, pero no la capacidad de llevarlo a cabo. Aquí está Pablo, una de las figuras más imponentes del cristianismo, el prolífico autor de una parte significativa del Nuevo Testamento, un hombre que experimentó un encuentro directo y cara a cara con el mismo Jesús. Sin embargo, incluso él lidiaba con un profundo conflicto interno. Luchó contra el persistente tira y afloja entre la carne carnal y el espíritu espiritual, entre la llamada a la obediencia y el atractivo de la tentación, entre la búsqueda de la santidad y la realidad siempre presente del pecado. Las palabras de Pablo son crudas, sin adornos y profundamente auténticas. Lamenta, el mal que no quiero es lo que sigo haciendo.
¿No es esta la condición humana por excelencia? Reconocemos inherentemente lo que está bien y deseamos sinceramente actuar en consecuencia. Sin embargo, inevitablemente, tropezamos. Fallamos. Y en esos momentos de falla, a menudo nos vemos abrumados por sentimientos de debilidad, vergüenza y quizás incluso desesperación. Sin embargo, aquí reside una verdad inmutable: la lucha en sí misma no equivale a la derrota. El mismo hecho de que estés inmerso en una batalla interna significa que tu corazón permanece espiritualmente vivo, tu conciencia está despierta y activa, y tu espíritu se resiste activamente a la oscuridad que se acerca. De hecho, uno de los indicadores más inequívocos del crecimiento espiritual auténtico es una disminución del gozo en el pecado. Lo que antes tenía un atractivo estimulante ahora produce convicción. Lo que antes se sentía normal ahora conlleva una profunda sensación de pesadez. Esto no es una señal de debilidad, es una profunda manifestación de fortaleza espiritual, el Espíritu Santo obrando activamente dentro de ti. Y si Pablo, a pesar de su inmensa fe, profunda sabiduría y autoridad espiritual innegable, luchó tan profundamente con esta guerra interna, entonces no deberíamos sorprendernos ni desanimarnos cuando nosotros también encontremos luchas similares. La pregunta primordial, entonces, se convierte en: ¿cómo respondes a este conflicto interno? ¿Capitulas o te resistes activamente? ¿Racionalizas el pecado o lo confiesas humildemente? ¿Eliges ignorar su presencia o lo llevas a los pies de Jesús? En última instancia, la distinción crucial no radica en si enfrentas la batalla, sino en tu elección inquebrantable de perseverar y seguir luchándola. Por lo tanto, una pregunta apremiante nos confronta: ¿cuál es nuestro curso de acción a la luz de estas revelaciones? ¿Qué debemos hacer en un mundo que aparentemente se prepara para abrazar a un Cristo falso? ¿Cómo navegamos la fragilidad inherente de nuestros propios corazones, tan fácilmente influenciados hacia el pecado? ¿Qué consuelo o estrategia existe cuando fallamos repetidamente, incluso cuando nuestro deseo más profundo es permanecer firmes en la justicia? La respuesta es a la vez notablemente sencilla y profundamente urgente: debemos arrepentirnos. Debemos volver a Dios. No hay tiempo que perder esperando a mañana, no hay lujo de esperar a sentirnos listos. Estamos llamados a volver a Él ahora, mientras la ventana de oportunidad aún existe. Como declara el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ciertamente llegará un momento en que tal oportunidad ya no estará disponible, pero esa hora crítica no es ahora. En este momento presente, la gracia sigue siendo abundante. La misericordia sigue fluyendo libremente. Todavía tienes la oportunidad de poner tu casa en orden, no tu vivienda física, sino el espacio sagrado de tu vida espiritual. Porque, sin lugar a dudas, un ladrón se acerca. Jesús mismo emitió una advertencia seria en Mateo 12 y 43, declarando que si el dueño de casa hubiera sabido la hora precisa de la llegada del ladrón, habría permanecido vigilante y habría velado. Así pues, cuando se nos han dado tales advertencias, ¿cuál es nuestro imperativo? No debemos retroceder pasivamente ni sucumbir al letargo espiritual. En cambio, debemos prepararnos. Estamos llamados a examinar meticulosamente nuestros corazones, escudriñar nuestras vidas, romper relaciones que nos arrastran al pecado, purgar ídolos de nuestros hogares, confesar transgresiones ocultas y volver plena, sincera y urgentemente a la divina presencia de Dios. El objetivo implacable del adversario es distraerte, robarte el enfoque, la alegría y tu lealtad inquebrantable al Señor. Se esfuerza por inundar tu vida con una cacofonía de ruido, impidiéndote así discernir la voz de Dios. Sin embargo, no estás obligado a ceder a sus planes. Conservas el poder de elegir. Todavía puedes resistir. Todavía puedes permanecer firme, no en virtud de tu propia fuerza limitada, sino a través del poder ilimitado de Jesucristo, quien aseguró la victoria definitiva en la cruz. Por lo tanto, despertemos, mantengamos nuestra vigilancia espiritual y volvamos a nuestro primer amor, porque el tiempo es corto, las señales son inequívocamente claras y el Rey viene. Más allá de la alineación externa de los eventos globales, un fenómeno paralelo e igualmente peligroso se está desarrollando internamente, en el corazón mismo de la humanidad. Las Sagradas Escrituras no solo nos advierten sobre el engaño global generalizado, también emiten una solemne advertencia de que nuestros propios corazones son inherentemente capaces de engañarnos. Como se articula en Jeremías 17, 9,
engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta inherente engañosidad explica por qué tantos individuos sucumben a las trampas insidiosas del enemigo. La gente no es coaccionada violentamente al pecado, más bien, es atraída suavemente, casi imperceptiblemente, hacia él. Este señuelo no opera a través de la fuerza bruta, sino a través de los sutiles encantos de la tentación. No se manifiesta a través del terror manifiesto, sino a través de las comodidades seductoras que erosionan gradualmente la vigilancia espiritual. El pecado rara vez anuncia su llegada con un grito, se arrastra suavemente, de forma incremental, paso a paso. Así como el rey David oró fervientemente en Salmo 141, 4, no dejes que mi corazón se incline hacia lo malo, comprendió la naturaleza insidiosa del mal, su propensión a infiltrarse lentamente. Un solo compromiso aquí, una pequeña transgresión allí, un momento de entretenimiento que traspasa los límites, una relación que sutilmente lo aleja a uno de Dios, un pensamiento fugaz que se complace en lugar de ser reprendido firmemente. Antes de que uno lo comprenda por completo, la línea no solo se ha acercado, se ha cruzado. Y aquí radica el profundo peligro, el mal no siempre se presenta como manifiestamente malvado desde el principio. Puede disfrazarse de atractivo, progresista o incluso completamente inofensivo. Puede llegar velado de bondad, disfrazado de conveniencia o hábilmente enmascarado como un llamado a la unidad. Esta es la esencia misma del engaño. El mundo no solo está experimentando preparativos políticos para la llegada del anticristo, también está experimentando un profundo condicionamiento espiritual. Los corazones se están embotando, las conciencias están siendo sistemáticamente silenciadas. Lo que antes provocaba un profundo sentimiento de convicción ahora apenas conmueve el alma. Lo que antes se identificaba inequívocamente como pecado ahora se etiqueta con frecuencia como libertad. Esta es, entonces, la trágica consecuencia de la ceguera espiritual generalizada. El diablo no necesita una colisión catastrófica con tu vida para arruinarla. Su estrategia es mucho más sutil, solo necesita distraerte. Si puede captar tu atención, puede alterar tu trayectoria espiritual. Si puede desvincular tu corazón de Dios aunque sea ligeramente, comprende que con el tiempo, esta deriva aparentemente menor puede culminar en una catástrofe espiritual. Precisamente por eso la Biblia nos exhorta en 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es un llamado imperioso no solo a observar los acontecimientos mundiales, sino a ejercer una vigilancia consciente de nosotros mismos. Porque aunque el anticristo surgirá un día, la influencia insidiosa del pecado ya está a tu puerta hoy. Y siempre comienza en las cámaras más profundas del corazón. Mucho antes de su reconocimiento global, el anticristo ya estará obrando sutilmente, acumulando influencia discretamente, remodelando el intrincado tapiz de los sistemas globales y preparándose meticulosamente para su eventual y dramática entrada en el escenario mundial. Mientras muchos imaginan al anticristo como un dictador aterrador o una entidad demoníaca monstruosa, la escritura bíblica pinta un retrato mucho más insidioso y engañoso, una figura de inmenso encanto, carisma cautivador y una promesa engañosa de paz. No emergerá con símbolos manifiestos de maldad como cuernos o expresiones de odio, sino que se presentará con soluciones seductoras, un poder innegable y una aura mesiánica capaz de convencer incluso a los más escépticos. Las escrituras lo identifican con varias apelaciones significativas: el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, la bestia y, por supuesto, el anticristo. Estos no son títulos arbitrarios, cada uno de ellos desvela una faceta específica de su misión primordial. Surgirá en medio del caos global generalizado, ofreciendo una visión tentadora de paz. Orquestará acuerdos monumentales, probablemente incluyendo un acuerdo significativo con Israel. Obtendrá admiración global, solo para, en última instancia, romper todas las promesas que hizo. Su verdadera y malévola naturaleza no será evidente al inicio de su ascenso, sino en el cenit de su influencia. El giro verdaderamente aterrador de esta narrativa es que este individuo no solo buscará el dominio político, exigirá adoración, presentándose como divino, un reemplazo directo del verdadero Mesías. Esto trasciende la mera rebelión, constituye una profunda redención falsificada, un plan maestro ideado por Satanás para usurpar el lugar legítimo de Cristo en el corazón de la humanidad. Actualmente vivimos en una era definida por la profunda reconfiguración de los sistemas globales.
Las naciones se están realineando activamente, se están ratificando importantes tratados y la tecnología está conectando a las personas a un ritmo sin precedentes. Subyacente a estos desarrollos, se está formando sutilmente una mentalidad colectiva peligrosa, una que anhela fervientemente la paz, pero permanece trágicamente ciega a la verdad auténtica. La Biblia nos advierte inequívocamente que en los últimos días, el mundo estará preparado e incluso ansioso por abrazar a un líder que prometa unidad, paz universal y soluciones definitivas a los innumerables problemas del mundo. Esta figura es el anticristo, pero no se manifestará con cuernos demoníacos o furia abierta. En cambio, llegará como un hombre de paz convincente, pareciendo ser la respuesta definitiva al caos global. Y este contexto preciso hace que nuestro clima global actual sea profundamente preocupante. El mundo está siendo condicionado meticulosamente para acoger la paz a cualquier costo, incluso si ello implica renunciar a verdades fundamentales, comprometer valores centrales o alejarse deliberadamente de Dios. Consideren la evidencia. Ya estamos observando cómo organismos gubernamentales, organizaciones internacionales e incluso instituciones religiosas priorizan la tolerancia superficial sobre la verdad inmutable, la comodidad efímera sobre la convicción inquebrantable y la popularidad transitoria sobre el principio divino. La gente desea desesperadamente la paz, pero a menudo la busca sin el requisito previo del arrepentimiento. Anhelan seguridad, pero se resisten a someterse a la autoridad de Dios. Esta intrincada confluencia de factores crea el escenario ideal para un Salvador falsificado. El anticristo no forzará su camino al poder, más bien, el mundo lo invitará con entusiasmo. Ofrecerá precisamente lo que la humanidad anhela: estabilidad, progreso y cooperación global. Y debido a que los corazones de muchos se han enfriado cada vez más hacia Dios, una vasta multitud lo seguirá sin cuestionar. Esta meticulosa preparación no está ocurriendo en secreto, se está desarrollando a plena vista, permeando la política, los medios de comunicación, la cultura e incluso las instituciones religiosas que han dejado de proclamar la verdad completa de las Escrituras. El engaño no resonará con un grito atronador, llegará como un susurro seductor, sonando eminentemente razonable, incluso intrínsecamente bueno. Para cuando la humanidad reconozca la profunda verdad, podría ser ya irrevocablemente demasiado tarde. En efecto, será un emisario de Satanás. Hay que entender que Satanás es fundamentalmente un imitador, no un innovador. Todo lo que Dios logra, Satanás lo reproduce en su propia versión malévola y diabólica. Así como existe un Padre eterno en el cielo, existe un Satanás malévolo del infierno. Y tan ciertamente como el Padre en el cielo nos ha concedido a su Hijo unigénito, Satanás, en su perversa imitación, también tendrá, en cierto sentido, un hijo. Si el diablo alguna vez tuviera una manifestación física de su descendencia, el anticristo sería esa encarnación. El anticristo será la personificación más vil de la historia del pecado y la rebelión, sin embargo, estará completamente impregnado de un encanto y carisma irresistibles. Aquí hay un resumen de las enseñanzas bíblicas con respecto al anticristo. Está destinado a desafiar y usurpar el lugar legítimo de Jesucristo. Demostrará ser un orador notablemente poderoso, ganándose sin esfuerzo a multitudes. Facilitará un periodo temporal de paz global y propondrá soluciones económicas convincentes, lo que llevará a algunos a creer genuinamente que él es su Mesías largamente esperado. Sin embargo, también viene a declarar la guerra a todos los creyentes. Perseguirá implacablemente a judíos y cristianos, y su reinado será impuesto por una fuerza bruta inquebrantable. El anticristo está destinado a lograr la dominación global. Inicialmente establecerá una paz engañosa, pero posteriormente se transformará en el máximo heraldo de la guerra. Además, su ascenso coincidirá con tiempos económicamente desafiantes, durante los cuales logrará éxitos donde todos los demás han fracasado. El anticristo consolidará el control global mediante la implementación de una sociedad sin efectivo. Apocalipsis 1 y 17 nos advierte claramente que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. A lo largo de la historia mundial registrada, han surgido periódicamente figuras análogas a esta descripción ominosa. Incluso si el libro de Apocalipsis no las designó específicamente, y aunque la correspondencia precisa entre estas figuras históricas y la bestia no es exacta en cada detalle, la primera carta de Juan hace clara referencia a la existencia de muchos anticristos. Lo que intrínsecamente vincula a todas estas diversas figuras es su capacidad compartida para presentar una tentación diabólica a los cristianos que se esfuerzan por permanecer firmemente fieles a Jesús, el Señor que sufrió y murió únicamente por su salvación.
La descripción más desgarradora y vívida de esta entidad malévola se encuentra en Daniel 7, donde se le representa como levantándose en abierta rebelión espiritual contra el anciano de días y el enigmático Hijo del Hombre, sumiendo así al mundo entero en un caos absoluto. Esta figura ominosa no reaparece en la profecía bíblica hasta el cierre climático del canon escritural, con la revelación final de Cristo al apóstol Juan. Allí, en un aterrador cumplimiento de las propias advertencias de Jesús, incluso los elegidos son profundamente engañados mientras el mundo adora colectivamente a la bestia. A medida que nuestro mundo continúa su descenso hacia un caos creciente y el amor ferviente de muchos disminuye, es un momento críticamente urgente para que las comunidades cristianas de todo el mundo presten atención a la sobria admonición de Juan: el anticristo viene, y de hecho, su espíritu ya está activamente obrando entre nosotros. ¿Está el anticristo vivo y activo en el planeta Tierra? Muchos intérpretes teológicos afirman que el anticristo está de hecho vivo hoy. A menudo se nos dice que está esperando pacientemente en las sombras, preparado para asumir su papel predestinado como dictador global en el escenario mundial. Podría manifestarse como un hombre de negocios inmensamente rico, un político poderosamente persuasivo, o quizás una presencia insidiosa acechando en la periferia de la Iglesia, implementando secretamente su agenda malévola desde dentro de sus propias estructuras. Incluso la obra profunda y perdurable del padre Vincent Miceli, El Anticristo, incluye un asombroso pronunciamiento atribuido al Papa Pío XII. El padre Miceli ancla su extensa investigación sobre los últimos días con esta potente declaración del pontífice: ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. El padre Miceli no pretende saber la identidad del anticristo, su ubicación precisa o el momento exacto de su emergencia. Sin embargo, correlaciona meticulosamente los signos de los tiempos observables con las profecías encontradas en el libro de Daniel, las epístolas del Nuevo Testamento, los escritos de los primeros padres de la Iglesia y las voces proféticas contemporáneas. Muchos teólogos evangélicos observan que las manifestaciones crecientes del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas en nuestra era actual, incluyendo guerras, hambrunas, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico crecientes, avances tecnológicos rápidos, una explosión del conocimiento, un aumento de la violencia, la adopción generalizada del ocultismo y la predicación global del Evangelio, se corresponden alarmantemente con las descripciones bíblicas del fin de la historia mundial tal como la entendemos. ¿Hasta qué punto hemos, como sociedad, avanzado hacia una disposición para recibir e incluso adorar al anticristo? Parece que la creciente hostilidad de la sociedad hacia la religión organizada constituye una profecía apocalíptica crucial. Los estándares morales parecen estar disolviéndose rápidamente ante nuestros propios ojos. Se nos dice cada vez más que lo malo es bueno y lo bueno es malo. En estos tiempos peligrosos, imploramos fervientemente al cielo misericordia mientras libramos esta guerra espiritual invisible contra Satanás y sus fuerzas demoníacas. El término anticristo denota específicamente a un individuo que aparecerá en la culminación de la era actual, inmediatamente antes del regreso de Cristo, y que encarnará o cumplirá perfectamente todas las formas de maldad. La traducción literal de anticristo es alguien que se opone a Cristo. Y esto es precisamente lo que será el anticristo, total y absolutamente opuesto a Cristo y a sus devotos seguidores. Si bien la Biblia no proporciona detalles exhaustivos, es inequívocamente claro que el anticristo servirá como un componente central del último y desesperado intento de Satanás de frustrar el plan soberano de Dios para el mundo. Es esencial recordar que Satanás se opone fundamental y completamente a Dios, y su único y primordial objetivo es obstruir los planes divinos de Dios de todas las maneras imaginables. Intentó esta interrupción malévola en el génesis mismo de la raza humana con Adán y Eva, y de nuevo, aunque finalmente sin éxito, al comienzo del ministerio terrenal de Jesús. A medida que se acerca la época del regreso triunfal de Jesús, Satanás desatará un último esfuerzo a gran escala para engañar profundamente a todo el mundo y apartar decisivamente a la gente de Cristo. ¿Es el anticristo una entidad viviente hoy? Es ciertamente plausible, y este individuo puede estar viviendo entre nosotros incluso ahora. Esta realidad nos obliga a mantener una vigilancia y alerta inquebrantables. También sirve como un recordatorio contundente de que Satanás permanece perpetuamente activo. Y como se les ha advertido sobre el anticristo que viene, sepan que incluso ahora, muchos anticristos individuales ya han surgido. Cuando finalmente aparezca, el anticristo afirmará presuntuosamente ser Dios. Simultáneamente, negará inequívocamente las verdades fundamentales de Cristo y se opondrá vehementemente a todos los que se adhieren a sus enseñanzas. La respuesta primordial,
Por lo tanto, es conocer íntimamente la verdad de Dios, creer firmemente en la verdad de Dios y vivir valientemente según la verdad de Dios. Recuerden la promesa divina: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Actualmente estamos inmersos en una era sin precedentes donde el conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás se está intensificando con un fervor incomparable. Muchos observadores conscientes creen que esta escalada señala nuestra proximidad al glorioso regreso de Cristo y la destrucción definitiva y última del dominio de Satanás. La influencia omnipresente del espíritu del anticristo está destinada a intensificarse exponencialmente a medida que nos acerquemos a la consumación de la era. El espíritu del anticristo es la fuerza malévola que opera a través de cada anticristo individual. El apóstol Juan ha delineado meticulosamente ciertas características distintivas de este espíritu, que son de suma importancia para el discernimiento. En primer lugar, su origen se encuentra a menudo en asociación con el propio pueblo de Dios. En 1 Juan 2 y 19, Juan escribe acerca de estos anticristos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Así, la influencia del anticristo comienza invariablemente, en alguna capacidad, en conexión con la comunidad del pueblo de Dios. Sin embargo, este espíritu no pertenece genuinamente allí, y a su debido tiempo, su verdadera naturaleza será revelada inequívocamente. Esto, entonces, constituye una marca principal del espíritu del anticristo. Esta percepción particular es profundamente significativa. El anticristo no negará rotundamente la existencia de Dios. De hecho, se afirmará descaradamente como el representante elegido de Dios. Lo que fundamentalmente niega, sin embargo, es la relación intrínseca del Padre y el Hijo dentro de la deidad divina. Tengo la intención de profundizar en varios pasajes escriturales profundamente importantes para asegurar que ustedes permanezcan plenamente conscientes de la intrincada planificación estratégica de Satanás. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo aborda meticulosamente la aparición, revelación y manifestación final del anticristo. Al mismo tiempo, también elabora sobre los preparativos necesarios para el glorioso regreso del Señor. Estos dos temas están íntima e inextricablemente entrelazados, porque el último y audaz acto de Satanás antes de la segunda venida del Señor será el desvelamiento del anticristo. De hecho, Pablo afirma explícitamente que el Señor aniquilará al anticristo con el resplandeciente brillo de su llegada. Pablo escribió una amonestación crucial: no os dejéis conmover fácilmente en vuestro ánimo, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque era muy consciente de que numerosos cristianos serían susceptibles de creer predicciones específicas y definitivas sobre el momento del regreso de Jesús. A lo largo de mi propio ministerio, ciertamente he encontrado una plétora de tales predicciones, y me asombra constantemente la gran cantidad de cristianos que se obsesionan con ellas. Independientemente de si un individuo se adhiere a la perspectiva teológica de que el rapto precederá la tribulación de 7 años u ocurrirá posteriormente, debemos reconocer esta verdad crucial de manera inequívoca: el anticristo podría estar vivo hoy, y está activamente presente en la tierra ahora mismo. Para aquellos que anticipan que Jesús regresará por su pueblo antes de la tribulación, el anticristo surgirá después de este evento en cualquier momento, específicamente para confirmar un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Por el contrario, aquellos que interpretan el regreso de Jesús como algo que ocurre al final del periodo de tribulación podrían igualmente prever al anticristo ya activo en cualquier momento dado, con sus maquinaciones ya en marcha, dirigidas hacia la futura venida de Cristo. Como creyentes devotos, no se nos ordena vivir con miedo al futuro anticristo. En cambio, nuestro imperativo es permanecer muy alerta ante cualquier individuo que niegue fundamentalmente a Cristo. La distinción principal es que el anticristo profético ascenderá finalmente para convertirse en un líder global, originario de la Europa moderna, que forjará un acuerdo de paz fundamental con Israel. Cualquier individuo cuyo perfil se alinee con esta descripción podría potencialmente cumplir el papel del anticristo venidero, aunque Apocalipsis 13 delinea características adicionales específicas de su liderazgo. Otros dos aspectos críticamente importantes descritos en Apocalipsis 13 incluyen su recuperación milagrosa de una herida mortal y la infame marca de la bestia. El anticristo parecerá haber muerto, solo para recuperar milagrosamente su fuerza. Además, obligará sin piedad a todos los individuos bajo su dominio a recibir una marca enigmática en la mano o en la frente, un requisito previo para realizar cualquier compra o venta, representada simbólicamente por el número 666.
También será un formidable hombre de guerra. Su liderazgo dictatorial se extenderá durante todo el periodo de la tribulación. Apocalipsis 13, 7 declara explícitamente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sus objetivos principales serán aquellos que creen firmemente en Dios, incluida la intensa persecución del pueblo judío durante esa era. Aunque quizás no podamos identificar definitivamente al anticristo en la actualidad, es completamente posible que esté viviendo entre nosotros. No estamos llamados a vivir con un miedo paralizante a este futuro líder malévolo. En cambio, nuestro enfoque inquebrantable debe permanecer en el verdadero Cristo mientras esperamos ansiosamente su gloriosa segunda venida. Como creyentes, no tenemos ninguna razón legítima para temer, porque ninguno de estos eventos profetizados afectará en última instancia a aquellos que tienen un conocimiento salvador de Jesucristo. Sin embargo, estos eventos afectarán profundamente a aquellos que están espiritualmente perdidos y sin Dios. Sucumbirán trágicamente al hipnotismo sobrenatural ejercido por este líder ungido por el diablo. Y si no llegan a un conocimiento salvador de Jesucristo antes del desarrollo de estas profecías, quedarán inextricablemente atrapados en la devastadora trampa en la que el mundo entero está a punto de caer en los días venideros. Por favor, comprendan la profunda criticidad del tiempo en el que están viviendo actualmente. Jesús viene rápidamente. Aquellos que lo conocen íntimamente se librarán de muchas de estas severas pruebas y tentaciones abrumadoras, pero aquellos que lo ignoran quedarán atrapados en una profunda ilusión y la consiguiente devastación. Si bien es bueno regocijarse de su propia posible liberación, ¿qué hay de sus seres queridos? ¿Qué acciones concretas están preparados para emprender para asegurar que ellos también escapen de los días ominosos destinados a descender sobre la tierra? A la luz de esta enseñanza de las Escrituras, ¿no sienten un imperativo urgente de acercarse a sus amigos y familiares no salvos y compartir con ellos el mensaje transformador de la sangre redentora de Jesucristo? Imploren al Espíritu Santo que les conceda una oportunidad divina para entablar conversación con ellos. Luego, permitan que Él inspire sus palabras mientras les ruegan con sinceridad y amor que reconozcan a Jesucristo como el Señor indiscutible de sus vidas.